Capítulo 65. En toda la longitud del tubo digestivo, las glándulas secretoras cumplen dos misiones fundamentales. En primer lugar, en casi todas las regiones, desde la boca hasta el extremo distal del íleon, secretan enzimas digestivas. En segundo lugar, las glándulas mucosas distribuidas desde la boca hasta el ano aportan moco para la lubricación y protección de todas las regiones del tubo digestivo. Gran parte de las secreciones digestivas se forman como respuesta a la presencia de alimentos de la vía digestiva y la cantidad secretada en cada segmento suele ser la cantidad necesaria para una digestión adecuada. Además, en algunas partes del tubo digestivo, incluso los tipos de enzimas y de otros componentes de las secreciones varían según el tipo de alimento presente. El objetivo de este capítulo consiste en describir las distintas secreciones digestivas, sus funciones y los mecanismos que regulan su producción. Principios generales de la secreción del tubo digestivo. Existen varios tipos de glándulas que proporcionan las diversas secreciones del aparato gastrointestinal. En primer lugar, la superficie del epitelio de la mayor parte del tubo digestivo posee literalmente miles de millones de glándulas mucosas unicelulares llamadas simplemente células mucosas o, a veces, células caliciformes, por su aspecto de cáliz. Responden sobre todo a la irritación local del epitelio y expulsan su moco directamente hacia la superficie epitelial para que actúe como lubricante protector contra la escoriación y la digestión. En segundo lugar, muchas zonas superficiales del tubo digestivo están cubiertas por depresiones que representan invaginaciones del epitelio hacia la submucosa. En el intestino delgado, estas depresiones, llamadas criptas de Lieberkühn, son profundas y contienen células secretoras especializadas. En la figura 65 se muestra una de estas células. Figura 65a1. La formación y secreción de enzimas y otras sustancias constituye una función característica de la célula glandular. En tercer lugar, el estómago y la parte proximal del duodeno poseen un gran número de glándulas tubulares profundas. En la figura 65-4 puede observarse una glándula tubular típica, en este caso una glándula del estómago secretora de ácido y pepsinógeno, glándula oxíntica. En cuarto lugar, existen varias glándulas complejas asociadas al tubo digestivo, tales como las glándulas salivales, el páncreas y el hígado, que proporcionan secreciones para la digestión o emulsión de los alimentos. El hígado posee una estructura sumamente especializada que se estudia en el capítulo 71. Las glándulas salivales y el páncreas están formados por glándulas acinares del tipo mostrado en la figura 65-265-2. Estas glándulas se localizan fuera de las paredes del tubo digestivo, por lo que, en este aspecto, difieren de las demás glándulas digestivas. Contienen millones de ácidos revestidos por células glandulares secretoras. Estos ácidos confluyen en un sistema de conductos que desembocan en el tubo digestivo propiamente dicho. Figura 65a2. Formación y secreción de saliva por una glándula salival submandibular. Mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo. El contacto de los alimentos con el epitelio estimula la secreción, función de los estímulos nerviosos entéricos. La presencia de los alimentos en un determinado segmento del tubo digestivo suele estimular a las glándulas de esta zona y de otras adyacentes para que secreten cantidades moderadas o grandes de jugos digestivos. Parte de este efecto local, en concreto la secreción de moco por las células caliciformes, se debe a la estimulación producida por el contacto directo de las células glandulares superficiales con los alimentos. Además, la estimulación epitelial local activa también al sistema nervioso entérico de la pared intestinal. Los tipos de estímulos que activan este sistema son 1. La estimulación táctil, 2. La irritación química, y 3. La distensión de la pared intestinal. Los reflejos nerviosos así desencadenados excitan la secreción tanto de las células mucosas de la superficie epitelial intestinal como de las glándulas profundas de la pared. La estimulación parasimpática aumenta la velocidad de secreción glandular del tubo digestivo. La estimulación de los nervios parasimpáticos del tubo digestivo aumenta, de forma casi invariable, la velocidad de secreción glandular.
Este aumento en la velocidad de secreción sucede en especial con las glándulas de la parte proximal, que se encuentran inervadas por los nervios parasimpáticos glosofaríngeo y vago y que comprenden las glándulas salivales, las esofágicas, las gástricas, el páncreas y las glándulas de Brunner del duodeno. Igual ocurre con las glándulas de la porción distal del intestino grueso, que son inervadas por los nervios parasimpáticos pélvicos. La secreción del resto del intestino delgado y de los 2/3 iniciales del intestino grueso depende fundamentalmente de los estímulos nerviosos y hormonales que afectan de manera focal a cada segmento del intestino. La estimulación simpática tiene un doble efecto en la velocidad de secreción glandular del tubo digestivo. La estimulación de los nervios simpáticos de algunas zonas del tubo digestivo produce un aumento leve o moderado de la secreción de algunas glándulas locales. Sin embargo, la estimulación simpática también induce la constricción de los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas. Por tanto, la estimulación simpática puede tener un efecto doble. 1. La estimulación simpática aislada suele provocar un ligero aumento de la secreción, y 2. Si la estimulación parasimpática u hormonal está ya produciendo una copiosa secreción, la estimulación simpática sobreañadida la reducirá, a veces en gran medida, sobre todo a través de la disminución del flujo sanguíneo, vasoconstricción. Regulación hormonal de la secreción glandular. En el estómago y el intestino, varias hormonas gastrointestinales ayudan a regular el volumen y el carácter de las secreciones. Estas hormonas se liberan en la mucosa gastrointestinal como respuesta a la presencia de alimentos en la luz del tubo digestivo, para absorberse y pasar luego a la sangre, que las transporta hasta las glándulas, donde estimulan la secreción. Este tipo de estímulo actúa sobre todo incrementando la producción de jugo gástrico y de jugo pancreático tras la llegada de alimentos al estómago o al duodeno. Químicamente, las hormonas gastrointestinales son polipéptidos o derivados de ellos y se abordan en detalle más adelante. Mecanismo básico de secreción por las células glandulares. Secreción de sustancias orgánicas. Aunque no se conocen todos los mecanismos básicos de la función de las células glandulares, los estudios experimentales han ayudado a comprender los principios básicos de la secreción de las células glandulares, que se ilustran en la figura 65-165-1. 1. Los nutrientes necesarios para la formación de la secreción deben difundir o transportarse de forma activa desde la sangre de los capilares hasta la base de las células glandulares. 2. Muchas mitocondrias, localizadas dentro de la célula y cerca de su base, utilizan la energía oxidativa para la formación del trifosfato de adenosina, ATP. 3. La energía procedente del ATP, junto con el sustrato adecuado aportado por los nutrientes, se utiliza para la síntesis de las sustancias orgánicas secretadas. Esta síntesis tiene lugar casi exclusivamente en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi de la célula glandular. Los ribosomas unidos al retículo son los responsables concretos de la formación de las proteínas secretadas. 4. Los productos de la secreción se transportan a través de los túbulos del retículo endoplásmico y en unos 20 min cubren el trayecto hacia las vesículas del aparato de Golgi. 5. Dentro del aparato de Golgi, los materiales se modifican, sufren adiciones o se concentran y, por último, salen del citoplasma en forma de vesículas de secreción que se almacenan en los extremos apicales de las células secretoras. 6. Estas vesículas quedan almacenadas hasta que las señales de control nerviosas u hormonales expulsan su contenido hacia la superficie celular. Esta acción tiene lugar probablemente de la siguiente forma: la hormona se une a su receptor y, a través de uno de los diversos posibles mecanismos de señalización celular, aumenta la permeabilidad de la membrana celular para los iones calcio. El calcio penetra en la célula y hace que muchas de las vesículas se fusionen con la membrana celular apical, que después se abre hacia la superficie a fin de vaciar su contenido hacia el exterior. Este proceso se denomina exocitosis. Secreción de agua y electrolitos. Una segunda función de las glándulas es la secreción suficiente de agua y electrolitos, junto con las sustancias orgánicas. La secreción en las glándulas salivales, expuesta posteriormente con más detalle, ofrece un ejemplo del modo en que la estimulación nerviosa haría que grandes cantidades de agua y sales pasaran a través de las células glandulares,
contribuyendo así a la expulsión por lavado de las sustancias orgánicas del borde secretor de la célula. Según se piensa, las hormonas que actúan sobre la membrana celular operan de modo análogo a la estimulación nerviosa. Propiedades de lubricación y protección del moco e importancia del moco en el tubo digestivo. El moco es una secreción densa compuesta fundamentalmente por agua, electrolitos y una mezcla de varias glucoproteínas formadas por grandes polisacáridos unidos a cantidades mucho menores de proteínas. El moco muestra ligeras diferencias en las distintas partes del tubo digestivo, pero en todas ellas posee varias características importantes que hacen de él un lubricante y protector de la pared gastrointestinal excelente. En primer lugar, tiene una cualidad adherente que permite fijarse con firmeza a los alimentos y a otras partículas, formando una fina capa sobre su superficie. En segundo lugar, posee la consistencia suficiente para cubrir la pared gastrointestinal y evitar casi todo contacto real entre las partículas de alimentos y la mucosa. En tercer lugar, su resistencia al deslizamiento es muy escasa, por lo que las partículas se desplazan a lo largo del epitelio con suma facilidad. En cuarto lugar, el moco hace que las partículas fecales se adhieran entre ellas, creando masas fecales, que se expulsan gracias a los movimientos intestinales. En quinto lugar, es muy resistente a la digestión por las enzimas gastrointestinales. En sexto lugar, las glucoproteínas del moco poseen propiedades anfóteras, lo que significa que amortiguan pequeñas cantidades de ácidos o álcalis. Además, el moco suele contener cantidades moderadas de iones bicarbonato, que neutralizan específicamente los ácidos. Así, el moco facilita el deslizamiento de los alimentos a lo largo del aparato digestivo y evita la escoriación y el daño químico del epitelio. Cualquier persona se percata de la auténtica calidad lubricante del moco cuando sus glándulas salivales no secretan saliva, pues en estas circunstancias resulta extraordinariamente difícil deglutir los alimentos sólidos, incluso aunque se ingieran grandes cantidades de agua. La saliva contiene una secreción serosa y una secreción mucosa. Las principales glándulas salivales son las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Además, hay muchas glándulas bucales diminutas. Como muestra la tabla 65-165-1, la secreción diaria normal de saliva oscila entre 800 y 1.500 mililitros, con un promedio de 1.000 mililitros. Tabla 65-1 secreción diaria de jugos digestivos. Saliva. Secreción gástrica. Secreción pancreática. Bilis. Secreción del intestino delgado. Volumen diario, ml, pH. 1.000. 1.500. 1.000. 1.000. 1.800. Secreción de las glándulas de Brunner 200. Secreción del intestino grueso. Total. 200. 6.700. 6 a 7. 1, 3,5. 8-8,3. 7,8. 7,5-8. 8-8,9. 7,5-8. La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica. 1. Una secreción serosa rica en tialina, una amilasa, que es una enzima destinada a digerir los almidones. Y 2. Una secreción mucosa con abundante mucina, que cumple funciones de lubricación y protección de la superficie. Las glándulas parótidas secretan casi exclusivamente una saliva serosa, mientras que las submandibulares y sublinguales secretan ambos tipos. Las glándulas bucales solo secretan moco. El pH de la saliva varía de 6 a 7, que son límites favorables para la acción digestiva de la tialina. Secreción de iones en la saliva. La saliva contiene, sobre todo, grandes cantidades de iones potasio y bicarbonato. Por otra parte, las concentraciones de iones sodio y cloruro son varias veces menores en la saliva que en el plasma.
La descripción siguiente del mecanismo de secreción de la saliva permite comprender estas concentraciones iónicas tan peculiares. La figura 65-2 ilustra la secreción de la glándula submandibular, una glándula compuesta característica que contiene ácidos y conductos salivales. La secreción salival se produce en dos fases, en la primera intervienen los ácidos y en la segunda, los conductos salivales. Los ácidos producen una secreción primaria que contiene tialina, mucina o ambas sustancias en una solución de iones con una concentración no muy distinta de la del líquido extracelular. Cuando la secreción primaria fluye por los conductos, se establecen dos procesos de transporte activo que modifican en gran medida la composición iónica de la saliva. En primer lugar, se produce una reabsorción activa de iones sodio a lo largo de todo el conducto salival y, al mismo tiempo, se secretan activamente iones potasio, que se intercambian por los de sodio. De esta forma, se reduce mucho la concentración salival de iones sodio, al tiempo que aumenta la de potasio. Sin embargo, la reabsorción de sodio supera a la secreción de potasio, por lo que en los conductos salivales se crea una negatividad de alrededor de 70 MV. A su vez, esta negatividad facilita la reabsorción pasiva de iones cloruro. Por tanto, las concentraciones salivales de iones cloruro descienden mucho para acoplarse a las bajas concentraciones de iones sodio. En segundo lugar, el epitelio ductal secreta iones bicarbonato hacia la luz del conducto. Esta secreción se debe, al menos en parte, a un intercambio pasivo de bicarbonato por cloruro, aunque también podría ser consecuencia de un proceso de secreción activa. El resultado neto de estos procesos de transporte es que, en condiciones de reposo, las concentraciones salivales de los iones sodio y cloruro alcanzan solo alrededor de 15 mEq/L cada una, es decir, entre la séptima y la décima parte de sus concentraciones plasmáticas. A su vez, la concentración de iones potasio se aproxima a 30 mEq/L, que es 7 veces mayor que la del plasma, y la concentración de iones bicarbonato varía de 50 a 70 mEq/L, alrededor de 2 a 3 veces la del plasma. Durante la salivación máxima, las concentraciones iónicas cambian de manera considerable porque la velocidad de formación de la secreción primaria por los ácidos aumenta hasta 20 veces. En consecuencia, esta secreción acinar fluye por los conductos con una rapidez tal que el acondicionamiento ductal de la secreción queda muy reducido. Por eso, cuando se secretan cantidades copiosas de saliva, la concentración de cloruro sódico en ella es de alrededor de la mitad o 2/3 partes de la que se encuentra en el plasma, mientras que la de potasio solo se eleva a 4 veces la del plasma. Funciones de la saliva en relación con la higiene bucal en condiciones basales y de vigilia. Cada minuto se secretan alrededor de 0,5 mililitros de saliva, casi toda ella de tipo mucoso. Sin embargo, durante el sueño, la secreción resulta baja. Esta secreción desempeña un papel muy importante en la conservación de los tejidos bucales sanos. La boca contiene grandes cantidades de bacterias patógenas que pueden destruir con facilidad sus tejidos y provocar caries dentales. La saliva ayuda a evitar este deterioro de varias maneras. 1. El flujo de la saliva ayuda a lavar y a arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias que les proporcionan el sostén metabólico. 2. La saliva contiene varios factores que destruyen las bacterias, entre ellos iones tiocianato y distintas enzimas proteolíticas. La más importante es la lisozima, que 1. Atacan a las bacterias. 2. Favorecen la penetración en las bacterias de los iones tiocianato para que puedan ejercer su acción bactericida, y 3. Digieren las partículas alimenticias, contribuyendo así a la eliminación del sustrato metabólico utilizado por la flora bucal. 3. La saliva suele contener cantidades significativas de anticuerpos que destruyen a las bacterias bucales, incluidas algunas de las causantes de la caries dental. Por tanto, en ausencia de salivación, los tejidos bucales se ulceran y se infectan y las caries dentales aparecen de inmediato. Regulación nerviosa de la secreción salival. La figura 65-3 muestra las vías nerviosas parasimpáticas que regulan la salivación.
Se demuestra que las glándulas salivales están controladas sobre todo por señales nerviosas parasimpáticas procedentes de los núcleos salivales superior e inferior del tronco del encéfalo. Figura 65.3 Regulación nerviosa parasimpática de la secreción salival. Los núcleos salivales se encuentran situados aproximadamente en la unión entre el bulbo y la protuberancia y se excitan tanto por los estímulos gustativos como por los estímulos táctiles procedentes de la lengua y otras zonas de la boca y la laringe. Muchos estímulos gustativos, especialmente los amargos, causados por los ácidos, desencadenan una copiosa secreción de saliva, a veces hasta 8 a 20 veces superior a la basal. Además, determinados estímulos táctiles, como la presencia de objetos lisos en la boca, un guijarro, por ejemplo, provocan una salivación notable, mientras que los objetos rugosos la estimulan muy poco o incluso la inhiben. Las señales nerviosas que llegan a los núcleos salivales desde los centros superiores del sistema nervioso central también pueden estimular o inhibir la salivación. Por ejemplo, cuando una persona huele o come sus alimentos favoritos, la salivación es mayor que cuando huele o come alimentos que le disgustan. El área del apetito del encéfalo, que regula en parte estos efectos, se encuentra en la proximidad de los centros parasimpáticos del hipotálamo anterior y, en gran medida, responde a las señales procedentes de las áreas del gusto y el olfato de la corteza cerebral o de la amígdala. La salivación también puede producirse como respuesta a los reflejos que se originan en el estómago y en la parte alta del intestino, sobre todo cuando se degluten alimentos irritantes o cuando la persona siente náuseas debidas a alguna alteración gastrointestinal. Cuando se deglute, la saliva ayuda a eliminar el factor irritativo del tubo digestivo, diluyendo o neutralizando las sustancias irritantes. La estimulación simpática también puede incrementar la salivación en cantidad moderada, aunque mucho menos de lo que lo hace la parasimpática. Los nervios simpáticos se originan en los ganglios cervicales superiores, desde donde viajan hasta las glándulas salivales acompañando a los vasos sanguíneos. Un factor secundario que también influye en la secreción es el aporte sanguíneo de las glándulas, ya que la secreción requiere siempre una nutrición adecuada a través de la sangre. Las señales nerviosas parasimpáticas que inducen una salivación copiosa dilatan, también de forma moderada, los vasos sanguíneos. Además, la salivación produce vasodilatación por sí misma, facilitando así el aporte nutritivo necesario para las células secretoras. Parte de este efecto vasodilatador adicional se debe a la calicreína secretada por las células salivales activadas que, a su vez, actúa como una enzima. Escindiendo una de las proteínas sanguíneas, una 2-globulina, dando lugar a la bradicinina, sustancia intensamente vasodilatadora. Las secreciones esofágicas son solo de naturaleza mucosa y principalmente proporcionan lubricación para la deglución. Gran parte del esófago está revestido por glándulas mucosas simples. En el extremo gástrico y, en menor medida, en la porción inicial del esófago existen muchas glándulas mucosas compuestas. El moco secretado por estas últimas en la parte superior del esófago evita la escoriación de la mucosa por los alimentos recién llegados, mientras que las glándulas compuestas cercanas a la unión gastroesofágica protegen la pared del esófago frente a la digestión por los jugos gástricos ácidos que a menudo refluyen desde el estómago hacia la porción inferior del esófago. A pesar de esta protección, a veces se producen úlceras pépticas en el extremo gástrico del esófago. Características de las secreciones gástricas. Además de las células mucosecretoras que revisten la totalidad de la superficie del estómago, la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas tubulares importantes, las oxínticas o gástricas y las pilóricas. Las glándulas oxínticas, formadoras de ácido, secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Las glándulas pilóricas secretan sobre todo moco, para la protección de la mucosa pilórica frente al ácido gástrico y también producen la hormona gastrina. Las glándulas oxínticas se encuentran en las superficies interiores del cuerpo y fondo gástrico y constituyen alrededor del 80% del conjunto de glándulas del estómago. Las glándulas pilóricas se localizan en el antro gástrico, el 20% distal del estómago. Secreciones de las glándulas oxínticas, gástricas.
En la figura 65-4 aparece una glándula oxíntica típica del estómago, formada por tres tipos de células. 1. Las células mucosas del cuello, que secretan sobre todo moco. 2. Las células pépticas, o principales, que secretan grandes cantidades de pepsinógeno. Y 3. Las células parietales, u oxínticas, que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. La secreción de ácido clorhídrico por las células parietales se debe a los mecanismos especiales que siguen. Figura 65-4 Glándula oxíntica del cuerpo gástrico. Tras su estimulación, las células parietales secretan una solución ácida que contiene alrededor de 160 mol/L de ácido clorhídrico. Esta solución es casi isotónica con los líquidos orgánicos. El pH de este ácido es de 0,8, lo que demuestra su acidez extrema. A este pH, la concentración de iones hidrógeno es unos 3 millones de veces superior a la de la sangre arterial. Para lograr esta concentración tan elevada se precisan más de 1.500 calorías de energía por litro de jugo gástrico. Al mismo tiempo que esos iones hidrógenos son secretados, los iones bicarbonato se difunden a la sangre de manera que la sangre venosa gástrica tiene un pH superior al de la sangre arterial cuando el estómago secreta ácido. La figura 65-5 muestra un esquema de la estructura funcional de una célula parietal, también denominada célula oxíntica, con gran cantidad de canalículos intracelulares ramificados. El ácido clorhídrico se forma en las proyecciones vellosas del interior de estos canalículos y después es conducido por ellos hacia el exterior. Figura 65-5 Anatomía esquemática del canalículo de una célula parietal oxíntica. La principal fuerza impulsora para la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales es una bomba de hidrógeno-potasio, HI-KI, adenosina trifosfatasa, ATPasa. El mecanismo químico de formación de ácido clorhídrico es el que se muestra en la figura 65-6 y consta de los siguientes pasos. 1. En el citoplasma celular, el agua contenida en las células parietales se disocia en H y hidróxido, O. Los primeros se secretan de manera activa hacia los canalículos, donde se intercambian por iones Ki, proceso de intercambio activo catalizado por la H y Ki ATPasa. Los iones potasio transportados a la célula por la bomba de Ni-Ki ATPasa en el lado vasolateral, extracelular, de la membrana suelen filtrarse a la luz, aunque se reciclan de nuevo en la célula por medio de la H y Ki ATPasa. La Ni-Ki ATPasa vasolateral crea NAE intracelular bajo, que contribuye a la reabsorción de Ni desde la luz del canalículo. Así, la mayor parte de los iones NAE y Ki de los canalículos son reabsorbidos en el citoplasma celular y su lugar en los canalículos es ocupado por los iones hidrógeno. 2. El bombeo de H y al exterior de la célula por la H y Ki ATPasa permite que se acumule O y C. Forme bicarbonato, HCO3, a partir de CO2, constituido durante el metabolismo en la célula o que entra en la célula a través de la sangre. Esta reacción es catalizada por la anhidrasa carbónica. El HCO3 es transportado a continuación a través de la membrana vasolateral al líquido extracelular en intercambio por iones cloro, que entran en la célula y son secretados a través de los canales de cloro al canalículo, para producir una solución concentrada de ácido clorhídrico en el canalículo. A continuación, el ácido clorhídrico es secretado al exterior a través del extremo abierto del canalículo en la luz de la glándula. 3. El agua penetra en el canalículo por un mecanismo osmótico secundario a la secreción de iones extra hacia el interior de aquel. Así, la secreción final que penetra en los canalículos contiene agua, ácido clorhídrico en una concentración de 150 a 160 mEq/L, cloruro potásico en una concentración de 15 mEq/L y una pequeña cantidad de cloruro sódico. Figura 65-6 Mecanismo propuesto para la secreción de ácido clorhídrico. Los puntos marcados con EDP señalan bombas activas y las líneas discontinuas indican difusión libre y ósmosis. Para producir una concentración de iones hidrógeno de la magnitud de la encontrada en el jugo gástrico se necesita una retrofiltración mínima del ácido secretado hacia la mucosa.
Una parte importante de la capacidad del estómago para evitar la retrofiltración de ácido puede atribuirse a la barrera gástrica debida a la formación de moco alcalino y a fuertes uniones entre las células epiteliales según se describe más adelante. Si esta barrera resulta dañada por sustancias tóxicas, como sucede con el consumo excesivo de ácido acetilsalicílico o alcohol, el ácido secretado no se filtra según un gradiente electroquímico a la mucosa, lo que provoca un daño en la mucosa estomacal. Los factores básicos que estimulan la secreción gástrica son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. La acetilcolina liberada por estimulación parasimpática excita la secreción de pepsinógeno por las células pépticas, de ácido clorhídrico por las células parietales y de moco por las células mucosas. En comparación, la gastrina y la histamina estimulan intensamente la secreción de ácido por células parietales pero tienen un efecto escaso en las otras células. Secreción y activación del pepsinógeno. Las células pépticas y mucosas de las glándulas gástricas secretan varios tipos ligeramente distintos de pepsinógeno, si bien todos los pepsinógenos realizan las mismas funciones básicas. Recién secretado, el pepsinógeno no posee actividad digestiva. Sin embargo, en cuanto entra en contacto con el ácido clorhídrico, se activa y se convierte en pepsina. En este proceso, la molécula de pepsinógeno, con un peso molecular de alrededor de 42.500, se escinde para formar una molécula de pepsina, cuyo peso molecular se aproxima a 35.000. La pepsina es una enzima proteolítica activa en medios muy ácidos, su pH óptimo oscila entre 1,8 y 3,5, pero cuando el pH asciende a alrededor de 5, pierde gran parte de su actividad y, de hecho, se inactiva por completo en muy poco tiempo. Por eso, el ácido clorhídrico es tan necesario como la pepsina para la digestión proteica en el estómago. Se insistirá en este aspecto en el capítulo 66. Secreción de factor intrínseco por las células parietales. La sustancia factor intrínseco, que es esencial para la absorción de la vitamina B12 en el íleon, es secretada por las células parietales junto con el ácido clorhídrico. Cuando se destruyen las células parietales productoras de ácido del estómago, lo que a menudo sucede en personas con gastritis crónicas, no solo se presenta clorhidria, falta de secreción gástrica de ácido, sino que también suele desarrollar una anemia perniciosa debida a la falta de maduración de los eritrocitos por ausencia de la estimulación que la vitamina B12 ejerce sobre la médula ósea. En el capítulo 33 se expone con más detalle este aspecto. La estructura de las glándulas pilóricas se parece a la de las oxínticas, pero contienen pocas células pépticas y casi ninguna célula parietal. En su lugar, existen muchas células mucosas idénticas a las células mucosas del cuello de las glándulas oxínticas. Estas células secretan pequeñas cantidades de pepsinógeno y, sobre todo, grandes cantidades de un moco fluido que ayuda a lubricar el movimiento de los alimentos, al tiempo que protege la pared gástrica frente a la digestión por las enzimas gástricas. Las glándulas pilóricas secretan también la hormona gastrina, que desempeña un papel fundamental en el control de la secreción gástrica, como se verá más adelante. La totalidad de la superficie de la mucosa gástrica existente entre las glándulas posee una capa continua de células mucosas de un tipo especial, llamadas simplemente células mucosas superficiales, que secretan grandes cantidades de un moco viscoso, que cubre la mucosa del estómago con una capa de gel de un grosor casi siempre mayor de 1 milímetro. Esta capa constituye un importante escudo protector de la pared gástrica que, además, contribuye a lubricar y a facilitar el desplazamiento de los alimentos. Otra característica de este moco es su alcalinidad. Por eso, la pared gástrica subyacente normal nunca queda directamente expuesta a la secreción gástrica muy ácida y proteolítica. Hasta el más leve contacto con los alimentos o, sobre todo, cualquier irritación de la mucosa estimulan directamente la formación de cantidades adicionales y copiosas de este moco denso, viscoso y alcalino por las células mucosas superficiales. Las células parietales de las glándulas oxínticas son las únicas que secretan ácido clorhídrico.
Como se señaló con anterioridad en este capítulo, la acidez del líquido secretado por las células parietales de las glándulas oxínticas es elevada y el pH puede bajar hasta 0,8. No obstante, la secreción de este ácido está sometida a un control constante por señales endocrinas y nerviosas. Además, las células parietales operan en íntima relación con otro tipo de células, denominadas células parecidas a las enterocromafines, cuya función primordial es la secreción de histamina. Las células parecidas a las enterocromafines se encuentran en la zona más profunda de las glándulas gástricas y, en consecuencia, liberan la histamina en contacto directo con las células parietales de las propias glándulas. El ritmo de formación y secreción de ácido clorhídrico por las células parietales es directamente proporcional a la cantidad de histamina liberada por las células parecidas a las enterocromafines. A su vez, estas últimas son estimuladas para secretar histamina por la hormona gastrina, que se forma casi exclusivamente en el antro de la mucosa gástrica como respuesta a la presencia de proteínas en los alimentos que se van a digerir. Las células parecidas a las enterocromafines reciben también una estimulación de hormonas secretadas por el sistema nervioso entérico de la pared gástrica. Primero se expondrán el mecanismo de control de las células parecidas a las enterocromafines por la gastrina y la regulación subsiguiente de la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. Estimulación de la secreción ácida por la gastrina. La gastrina es una hormona secretada por las células de gastrina, también denominadas células G, que se encuentran en las glándulas pilóricas de la porción distal del estómago. La gastrina es un polipéptido grande que se secreta en dos formas, una de mayor tamaño, llamada G34, que contiene 34 aminoácidos, y otra más pequeña, G17, con 17 aminoácidos. Aunque ambas son importantes, la forma más pequeña es la más abundante. Cuando la carne u otros alimentos que contienen proteínas llegan al antro gástrico, algunas de las proteínas de estos alimentos ejercen un efecto estimulador especial y directo sobre las células de gastrina de las glándulas pilóricas. Estas liberan gastrina en la sangre que es transportada a las células enterocromafines al estómago. La mezcla enérgica de los jugos gástricos transporta de inmediato la gastrina hacia las células parecidas a las cromafines del cuerpo del estómago y provoca la liberación directa de histamina a las glándulas oxínticas profundas. La histamina actúa con rapidez y estimula la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. La estimulación de la secreción de pepsinógeno por las células pépticas de las glándulas oxínticas se produce como respuesta a dos tipos principales de señales. 1. Acetilcolina liberada desde los nervios vagos o por el plexo nervioso entérico del estómago, y 2. Ácido en el estómago. Es probable que el ácido no estimule directamente a las células pépticas, sino que desencadene ciertos reflejos nerviosos entéricos adicionales que refuercen los impulsos nerviosos originales recibidos por las células pépticas. Por tanto, la velocidad de secreción de pepsinógeno, precursor de la enzima pepsina responsable de la digestión de las proteínas, depende en gran medida de la cantidad de ácido presente en el estómago. La secreción de pepsinógeno de las personas sin capacidad para secretar cantidades normales de ácido es muy escasa, incluso aunque las células pépticas parezcan normales. Se dice que la secreción gástrica sucede en tres fases, tal como se muestra en la figura 65-765-7, una fase cefálica, otra gástrica y una tercera intestinal. Figura 65 a 7 fases de la secreción gástrica y su regulación. Fase cefálica. La fase cefálica de la secreción gástrica tiene lugar antes incluso de la entrada de los alimentos en el estómago, sobre todo al empezar a ingerirlos. Se debe a la visión, el olor, el tacto o el gusto de los alimentos. Cuanto mayor sea el apetito, más intensa será esta estimulación. Las señales nerviosas que desencadenan la fase cefálica de la secreción gástrica pueden originarse en la corteza cerebral o en los centros del apetito de la amígdala o del hipotálamo y se transmiten desde los núcleos motores dorsales de los nervios vagos y después a través de estos nervios al estómago. Esta fase suele aportar el 30% de la secreción gástrica asociada a la ingestión de una comida. Fase gástrica. Cuando los alimentos penetran en el
estómago excitan: 1. Los reflejos vagovagales largos que desde el estómago van al encéfalo y de nuevo vuelven al estómago. 2. Los reflejos entéricos locales. Y 3. El mecanismo de la gastrina. El conjunto de estos mecanismos estimula la secreción de jugo gástrico durante varias horas, mientras los alimentos permanecen en el estómago. La fase gástrica de secreción representa el 60% de la secreción gástrica total, asociada a la ingestión de una comida y, por tanto, la mayor parte de la secreción gástrica diaria total, que equivale a unos 1.500 mililitros. Fase intestinal. La presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado, en especial en el duodeno, induce la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico, probablemente en parte debida a las pequeñas cantidades de gastrina liberadas por la mucosa duodenal. Esta secreción supone aproximadamente el 10% de la respuesta ácida a una comida. Aunque el quimo intestinal estimula ligeramente la secreción gástrica durante la fase intestinal precoz, paradójicamente inhibe la secreción en otros momentos. Esta inhibición obedece, al menos, a dos factores. 1. La presencia de alimentos en el intestino delgado inicia un reflejo enterogástrico inverso, transmitido por el sistema nervioso mientérico, así como por los nervios simpáticos extrínsecos y por los vagos, que inhibe la secreción gástrica. Este reflejo puede iniciarse por A. La distensión del intestino delgado. B. La presencia de ácido en su porción alta. C. La presencia de productos de degradación de las proteínas. O D. La irritación de la mucosa pueden desencadenar este reflejo. Se trata de una parte del mecanismo complejo estudiado en el capítulo 64 por el que la ocupación del intestino reduce la velocidad del vaciamiento gástrico. 2. La presencia en las primeras porciones del intestino delgado de ácido, grasas, productos de degradación de las proteínas, líquidos hipo e hiperosmóticos o de cualquier factor irritador provoca la liberación de varias hormonas intestinales. Una de estas hormonas es la secretina, de especial importancia para el control de la secreción pancreática. Sin embargo, la secretina inhibe la secreción gástrica. Otras tres hormonas, el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, péptido inhibidor gástrico, el polipéptido intestinal vasoactivo y la somatostatina, tienen también efectos inhibidores ligeros o moderados sobre la secreción gástrica. El objetivo de los factores intestinales que inhiben la secreción gástrica consiste, probablemente, en retrasar el paso del quimo del estómago mientras el intestino delgado permanezca lleno o se encuentre hiperactivo. De hecho, el reflejo inhibidor enterogástrico, sumado a la acción de las hormonas inhibidoras, suele reducir la motilidad gástrica al mismo tiempo que la secreción, tal como se expuso en el capítulo 64. Secreción gástrica durante el periodo interdigestivo. Durante el periodo interdigestivo, la actividad digestiva en cualquier lugar del tubo digestivo es escasa o nula y el estómago se limita a secretar escasos mililitros de jugo gástrico por hora. Casi toda esta secreción corresponde a células no oxínticas, lo que significa que está formada sobre todo por moco, con escasa pepsina y casi nada de ácido. Los estímulos emocionales fuertes pueden aumentar la secreción gástrica interdigestiva, que es un jugo muy ácido y péptico, hasta 50 ml/h o más, por un mecanismo muy similar al de la fase cefálica de la secreción gástrica al comienzo de una comida. Este aumento de la secreción secundario a estímulos emocionales parece contribuir al desarrollo de úlceras pépticas, tal como se expondrá en el capítulo 67. La gastrina, la colecistocinina, CCK, y la secretina son grandes polipéptidos con pesos moleculares aproximados a 2.000, 4.200 y 3.400, respectivamente. Los 5 aminoácidos terminales de las cadenas de gastrina y de CCK son idénticos. La actividad funcional de la gastrina reside en los 4 últimos aminoácidos y la de la CCK en los 8 últimos. Todos los aminoácidos de la molécula de secretina son esenciales. Una gastrina de síntesis compuesta por los 4 aminoácidos terminales de la gastrina natural, más el aminoácido alanina, posee las mismas propiedades fisiológicas que la gastrina natural. Este producto sintético ha recibido el nombre de pentagastrina.
El páncreas, situado detrás del estómago y paralelo a él, representado en la figura 65-10-65-10, es una glándula compuesta de gran tamaño cuya estructura interna se parece a la mostrada en la figura 65-2 para las glándulas salivales. Los ácidos pancreáticos secretan enzimas digestivas pancreáticas y tanto los conductos pequeños como los de mayor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato sódico. El producto combinado de enzimas y bicarbonato sódico fluye por el gran conducto pancreático, que suele unirse al conducto colédoco inmediatamente antes de su desembocadura en el duodeno por la papila de Bate, rodeada por el esfínter de Oddi. La secreción de jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia de quimo en las porciones altas del intestino delgado, mientras que sus características dependen, hasta cierto punto, de los tipos de alimentos que integran ese quimo. El páncreas también secreta insulina, pero el tejido pancreático que lo hace no es el mismo que secreta el jugo pancreático intestinal. La insulina se secreta directamente hacia la sangre, no al intestino, por los islotes de Langerhans, dispersos a modo de islas por el páncreas. Estas estructuras se expondrán en el capítulo 79. Enzimas digestivas pancreáticas. La secreción pancreática contiene múltiples enzimas destinadas a la digestión de las tres clases principales de alimentos: proteínas, hidratos de carbono y grasas. También posee grandes cantidades de iones bicarbonato, que desempeñan un papel importante en la neutralización del quimo ácido que, procedente del estómago, llega al duodeno. Las enzimas proteolíticas más importantes del páncreas son la tripsina, la quimotripsina y la carboxipolipeptidasa. La más abundante de todas ellas es, con mucho, la tripsina. La tripsina y la quimotripsina degradan las proteínas completas o ya parcialmente digeridas a péptidos de diversos tamaños, aunque sin llegar a liberar los aminoácidos que los componen. Por otra parte, la carboxipolipeptidasa fracciona algunos péptidos en sus aminoácidos individuales, completando así la digestión de gran parte de las proteínas hasta el estadio final de aminoácidos. La enzima pancreática que digiere los hidratos de carbono es la amilasa pancreática, que hidroliza los almidones, el glucógeno y la mayoría de los hidratos de carbono restantes, salvo la celulosa, hasta formar disacáridos y algunos trisacáridos. Las enzimas principales para la digestión de las grasas son: 1. La lipasa pancreática, capaz de hidrolizar las grasas neutras a ácidos grasos y monoglicéridos; 2. La colesterol esterasa, que hidroliza los ésteres de colesterol; y 3. La fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Las células pancreáticas sintetizan las enzimas proteolíticas en sus formas enzimáticamente inactivas tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipolipeptidasa. Estos compuestos solo se activan cuando alcanzan la luz del intestino. En el caso del tripsinógeno, la activación se debe a la acción de una enzima llamada enterocinasa, secretada por la mucosa intestinal cuando el quimo entra en contacto con la mucosa. Además, el tripsinógeno puede activarse de forma autocatalítica por la tripsina ya formada a partir de tripsinógeno preexistente. Esta última activa también el quimotripsinógeno para formar quimotripsina y la procarboxipolipeptidasa. La secreción del inhibidor de la tripsina impide la digestión del propio páncreas. Es muy conveniente que las enzimas proteolíticas del jugo pancreático solo se activen en la luz del intestino, ya que, de lo contrario, la tripsina y las demás enzimas podrían digerir el propio páncreas. Por suerte, las mismas células que secretan las enzimas proteolíticas hacia los ácidos pancreáticos secretan otra sustancia llamada inhibidor de la tripsina. Esta sustancia se forma en el citoplasma de las células glandulares e impide la activación de la tripsina tanto dentro de las células secretoras como en los ácidos y conductos pancreáticos. Además, dado que la tripsina activa las demás enzimas proteolíticas del páncreas, el inhibidor de la tripsina evita también la activación secundaria de estas. Cuando ocurren una lesión pancreática grave o una obstrucción de los conductos, se acumulan a veces grandes cantidades de los productos de la secreción pancreática en las zonas lesionadas. En estas condiciones puede contrarrestarse el efecto del inhibidor de la tripsina y, en ese caso, las secreciones pancreáticas se activan con rapidez y digieren literalmente la totalidad del páncreas en pocas horas.
provocando el cuadro llamado pancreatitis aguda. Este trastorno puede ser mortal debido al shock circulatorio concomitante e, incluso aunque no produzca la muerte, suele ocasionar una insuficiencia pancreática definitiva. Aunque las enzimas del jugo pancreático se secretan en su totalidad en los ácidos de las glándulas pancreáticas, los otros dos componentes importantes del jugo pancreático, los iones bicarbonato y el agua, son secretados principalmente por las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen en los ácidos. Cuando el páncreas recibe un estímulo para la secreción de cantidades copiosas de jugo pancreático, la concentración de iones bicarbonato puede aumentar hasta incluso 145 mEq/L, valor casi 5 veces superior al del plasma. Con esta alta concentración, el jugo pancreático recibe una gran cantidad de álcalis que le permite neutralizar el ácido clorhídrico vertido hacia el duodeno desde el estómago. Las etapas básicas del mecanismo celular de secreción de bicarbonato sódico en los conductillos y conductos pancreáticos, mostrados en la figura 65-865-8, son los siguientes. 1. El anhídrido carbónico difunde desde la sangre hacia el interior de la célula, donde se combina con el agua bajo la influencia de la anhidrasa carbónica, produciendo así ácido carbónico, H2CO3. A su vez, el ácido carbónico se disocia en iones bicarbonato e hidrógeno, HCO y HI. Los iones bicarbonato adicionales entran en la célula a través de la membrana vasolateral mediante cotransporte con los iones sodio, NaI. Los iones bicarbonato se intercambian posteriormente por iones cloruro, Cl, por medio de transporte activo secundario a través del borde luminal de la célula y pasan a la luz del conducto. El cloruro que penetra en la célula se recicla en la luz mediante canales de cloruro especiales. 2. Los iones hidrógeno formados por la disociación del ácido carbónico en el interior de la célula se intercambian por iones sodio a través de la membrana vasolateral de la célula mediante transporte activo secundario. Los iones sodio entran también en la célula mediante cotransporte con bicarbonato a través de la membrana vasolateral. Los iones sodio son transportados a través del borde luminal hacia el conducto pancreático. La tensión negativa de la luz impulsa a los iones sodio con carga positiva a través de las uniones estrechas entre las células. 3. El movimiento global de los iones sodio y bicarbonato desde la sangre a la luz ductal crea un gradiente de presión osmótica, que se traduce en el paso de agua por ósmosis hacia el conducto pancreático, hasta que se forma una solución de bicarbonato casi completamente isoosmótica. Figura 65-8 secreción de una solución isoosmótica de bicarbonato sódico por los conductilos y conductos pancreáticos. K. Anhidrasa carbónica. Existen tres estímulos básicos para la secreción pancreática. 1. La acetilcolina, liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del vago y por otros nervios colinérgicos del sistema nervioso autónomo. 2. La colecistocinina, secretada por la mucosa del duodeno y las primeras porciones del yeyuno cuando los alimentos penetran en el intestino delgado. 3. La secretina, secretada por la misma mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan alimentos muy ácidos al intestino delgado. Las dos primeras sustancias, acetilcolina y colecistocinina, estimulan a las células acinares del páncreas y favorecen la producción de grandes cantidades de enzimas pancreáticas digestivas con adiciones relativamente escasas de líquido asociado. Sin el agua, la mayoría de las enzimas queda temporalmente almacenada en los ácidos y conductos hasta que una cantidad mayor de secreción líquida las arrastra hacia el duodeno. La secretina, al contrario que las anteriores, estimula sobre todo la secreción de grandes cantidades de solución acuosa de bicarbonato sódico por el epitelio pancreático ductal. Efectos multiplicadores de los distintos estímulos. Cuando todos los estímulos de la secreción pancreática actúan al mismo tiempo, la secreción total es mucho mayor que la simple suma de las secreciones producidas por cada uno de ellos. Por tanto, se dice que los diversos estímulos se multiplican o potencian entre sí. En consecuencia, la secreción pancreática normalmente procede de los efectos combinados de varios estímulos básicos y no de uno solo.
La secreción pancreática, al igual que la secreción gástrica, sucede en tres fases: cefálica, gástrica e intestinal. Sus características se describen en los apartados siguientes. Fase cefálica y gástrica. Durante la fase cefálica de la secreción pancreática, las mismas señales nerviosas de origen encefálico que producen la secreción gástrica estimulan la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. Esta señalización se traduce en la secreción de cantidades moderadas de enzimas hacia los ácidos pancreáticos, que aportan alrededor del 20% de la secreción total de enzimas pancreáticas después de una comida. Sin embargo, como la cantidad de agua y electrolitos secretados junto con las enzimas es escasa, fluye muy poca secreción desde los conductos pancreáticos hacia el intestino. Durante la fase gástrica, la estimulación nerviosa de la secreción pancreática continúa y se añade otro 5 a 10% de enzimas pancreáticas secretadas después de una comida. No obstante, la cantidad que llega al duodeno sigue siendo escasa debido a la falta de secreción de líquido en cantidades significativas. Fase intestinal. Una vez que el quimo sale del estómago y penetra en el intestino delgado, la secreción pancreática se vuelve copiosa, sobre todo en respuesta a la hormona secretina. La secretina estimula la secreción copiosa de iones bicarbonato, que neutraliza el quimo ácido del estómago. La secretina es un polipéptido formado por 27 aminoácidos, con un peso molecular aproximado de 3.400. Se encuentra en las llamadas células S de la mucosa del duodeno y yeyuno en una forma inactiva, la prosecretina. Cuando el quimo ácido, con un pH inferior a 4,5 o 5, penetra en el duodeno procedente del estómago, provoca la liberación en la mucosa duodenal y la activación de secretina, que pasa a la sangre. El único componente del quimo que estimula con verdadera potencia la liberación de secretina es el ácido clorhídrico de la secreción gástrica. La secretina, a su vez, estimula al páncreas a secretar una gran cantidad de líquido con muchos iones bicarbonato, hasta 145 mEq/L, y con una concentración baja de iones cloruro. El mecanismo de la secretina es importante por dos razones. La primera es que la secretina comienza a secretarse en la mucosa del intestino delgado cuando el pH del contenido duodenal desciende por debajo de 4,5 o 5 y su liberación aumenta mucho cuando el pH cae a 3. Este mecanismo hace que el páncreas secrete de inmediato grandes cantidades de jugo con abundante bicarbonato sódico. El resultado neto es la siguiente reacción en el contenido duodenal. El ácido carbónico se disocia inmediatamente en anhídrido carbónico y agua. El primero pasa a la sangre y se elimina a través de los pulmones, dejando una solución neutra de cloruro sódico en el duodeno. De esta forma, se neutraliza el contenido ácido que llega al duodeno procedente del estómago, con el bloqueo consiguiente e inmediato de la actividad péptica del jugo gástrico en el duodeno. Como la mucosa del intestino delgado no puede soportar la acción digestiva del jugo gástrico ácido, se trata de un mecanismo de protección esencial frente a las úlceras duodenales, que se estudiarán con detalle en el capítulo 67. La secreción de iones bicarbonato por el páncreas proporciona un pH adecuado para la acción de las enzimas digestivas pancreáticas. Su función óptima ocurre en los medios neutros o levemente alcalinos, con pH de 7 a 8. Por fortuna, el pH de la secreción de bicarbonato sódico es, por término medio, de 8. La colecistocinina contribuye al control de la secreción pancreática de enzimas digestivas. La presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado induce la liberación de una segunda hormona, la colecistocinina, CCK, un polipéptido de 33 aminoácidos generado por otro grupo distinto de células de la mucosa del duodeno y la parte proximal del yeyuno, las células I. La liberación de CCK depende especialmente de la presencia de proteosas y de peptonas, productos de la degradación parcial de las proteínas, y de los ácidos grasos de cadena larga contenidos en el quimo procedente del estómago. La CCK, como la secretina, pasa a la sangre y desde ella al páncreas, donde, en lugar de estimular la secreción de bicarbonato sódico,
provoca principalmente la liberación de grandes cantidades de enzimas digestivas pancreáticas por las células acinares. Este efecto es similar al de la estimulación vagal, pero incluso más pronunciado que el de esta, ya que constituye del 70 al 80% de la secreción total de enzimas pancreáticas digestivas después de una comida. Las diferencias entre los efectos estimulantes de la secretina y de la CCK se muestran en la figura 65-965-9, en la que pueden observarse, 1. La abundante secreción de bicarbonato sódico que tiene lugar en respuesta a la presencia de ácido en el duodeno y que se debe a la secretina. 2. Un efecto doble en respuesta al jabón, una grasa. Y 3. Una intensa secreción de enzimas digestivas estimulada por la CCK en presencia de peptonas a nivel duodenal. Figura 65-9 secreción de bicarbonato sódico, NaHCO3, agua y enzimas por el páncreas a causa de la presencia de ácido, HCl, grasa, jabón o soluciones de peptonas en el duodeno. En la figura 65-10 se resumen los factores más importantes que influyen en la regulación de la secreción pancreática. La cantidad diaria total secretada es de alrededor de 1 litro. Figura 65-10 regulación de la secreción pancreática. Una de las muchas funciones del hígado consiste en la secreción de bilis en cantidades que oscilan entre 600 y 1.000 ml/día. La bilis ejerce dos funciones importantes. En primer lugar, desempeña un papel importante en la digestión y absorción de las grasas, no porque contenga ninguna enzima que las digiera, sino porque los ácidos biliares realizan dos funciones. 1. Ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos, a las que convierten en múltiples partículas diminutas que son atacadas por las lipasas secretadas en el jugo pancreático, y 2. Favorecen la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. En segundo lugar, la bilis sirve como medio para la excreción de varios productos de desecho importantes procedentes de la sangre. Estos productos de desecho incluyen en particular la bilirrubina, un producto final de la destrucción de la hemoglobina, y el exceso de colesterol. Anatomía fisiológica de la secreción biliar. El hígado secreta la bilis en dos fases. 1. Los hepatocitos, las principales células funcionales metabólicas, secretan la porción inicial, que contiene grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos. Esta bilis pasa a los diminutos canalículos biliares situados entre los hepatocitos. 2. A continuación, la bilis fluye por los canalículos hacia los tabiques interlobulillares, donde los canalículos desembocan en los conductos biliares terminales. Estos se unen en conductos progresivamente mayores hasta que acaban en el conducto hepático y el colédoco. Desde estos conductos, la bilis se vierte directamente al duodeno o es derivada durante minutos a horas hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico, FIC 65-11-65-11. Figura 65-11 secreción hepática y vaciamiento de la vesícula biliar. A lo largo de los conductos biliares se va añadiendo a la bilis inicial una segunda porción de secreción, constituida por una solución acuosa de iones sodio y bicarbonato secretados por las células epiteliales que revisten los conductillos y conductos. Esta segunda secreción duplica a veces la cantidad total de bilis y está estimulada especialmente por la secretina, promotora de la liberación adicional de iones bicarbonato, que se añaden a los de las secreciones pancreáticas para neutralizar el ácido que llega al duodeno procedente del estómago. Los hepatocitos secretan continuamente bilis, pero la mayor parte de ésta se almacena en la vesícula biliar hasta que el duodeno la necesita. La capacidad máxima de la vesícula biliar es de solo 30 a 60 ml. No obstante, la cantidad de bilis que puede almacenarse en ella equivale a la producida durante 12 horas, alrededor de 450 mililitros, porque la mucosa vesicular absorbe continuamente agua, sodio, cloruro y casi todos los demás electrolitos pequeños e incrementa la concentración de otros componentes, como las sales biliares, el colesterol, la lecitina o la bilirrubina. Gran parte de esta absorción de la vesícula depende del transporte activo de sodio a través del epitelio vesicular, al que sigue la absorción secundaria de iones cloruro, agua y casi todos los demás componentes que pueden difundir.
De este modo, la bilis se concentra casi 5 veces, aunque en ocasiones alcance máximos de 20 veces. Composición de la bilis. La tabla 65-2 recoge la composición de la bilis en el momento de su secreción por el hígado y tras su concentración en la vesícula biliar. Las sustancias secretadas en mayores cantidades son, con mucho, las sales biliares, que representan alrededor de la mitad del total de sus solutos. Otras sustancias también secretadas o excretadas en grandes cantidades comprenden la bilirrubina, el colesterol, la lecitina y los electrolitos habituales del plasma. Tabla 65-2 Composición de la bilis. Sustancia bilis hepática. Bilis vesicular. Agua. 97,5 G/diagonal-diel. Sales biliares 1,1 G/diagonal-diel. Bilirrubina. Colesterol. 0,04 G/diagonal-diel. 0,1 G/diagonal-diel. Ácidos grasos 0,12 G/diagonal-diel. Lecitina. Na más. K más. K y más. Cl. 0,04 G/diagonal-diel. 92 G/diagonal-diel. 6 G/diagonal-diel. 0,3 G/diagonal-diel. 0,3 a 0,9 G/diagonal-diel. 0,3 a 1,2 G/diagonal-diel. 0,3 G/diagonal-diel. 145 mEq/diagonal-L. 5 mEq/diagonal-L. 5 mEq/diagonal-L. 100 mEq/diagonal-L. HCO3. 28 mEq/diagonal-L. 130 mEq/diagonal-L. 12 mEq/diagonal-L. 23 mEq/diagonal-L. 25 mEq/diagonal-L. 10 mEq/diagonal-L. Durante el proceso de concentración vesicular se reabsorben agua y grandes cantidades de electrólitos, salvo los iones calcio, en la mucosa de la vesícula biliar. La práctica totalidad del resto de componentes, sobre todo las sales biliares y las sustancias lipídicas colesterol y lecitina, no se reabsorben, por lo que su concentración en la bilis vesicular es muy elevada. Cuando se inicia la digestión de los alimentos en la porción proximal del tubo digestivo, la vesícula comienza a vaciarse, sobre todo en el momento en que los alimentos grasos alcanzan el duodeno, alrededor de 30 minutos después de la comida. El mecanismo de vaciamiento vesicular son las contracciones rítmicas de su pared, aunque para que el vaciamiento sea eficaz también se necesita la relajación simultánea del esfínter de Oddi, que vigila la desembocadura del colédoco en el duodeno. El estímulo más potente, con mucho, para las contracciones vesiculares es la hormona CCK, es decir, la misma que facilita el aumento de la secreción de enzimas digestivas por las células acinares del páncreas según se comentó antes. El estímulo para la secreción de CCK desde las células de la mucosa duodenal hacia la sangre es la entrada de alimentos grasos en el duodeno. Las fibras nerviosas secretoras de acetilcolina, tanto vagales como del sistema nervioso entérico intestinal, también estimulan, aunque en menor medida, a la vesícula. Se trata de los mismos nervios que excitan la motilidad y la secreción de otras porciones altas del tubo digestivo. En resumen, la vesícula biliar expulsa hacia el duodeno la bilis concentrada por efecto de la CCK, que se libera principalmente en respuesta a la presencia de alimentos grasos. Si la comida carece de grasa, la vesícula apenas se vaciará, pero cuando existen grandes cantidades de grasa, la vesícula suele evacuarse por completo en una hora. En la figura 65-11 se resumen la secreción de la bilis, su almacenamiento en la vesícula biliar y su salida final desde la vesícula al duodeno. Las células hepáticas sintetizan alrededor de 6 gramos de sales biliares al día. El precursor de estas sales es el colesterol procedente de la dieta o sintetizado por los hepatocitos durante el metabolismo de las grasas. El colesterol se convierte primero en ácido cólico o ácido quenodesoxicólico en cantidades casi iguales.
Estos ácidos se combinan, a su vez, sobre todo con la glicina y, en menor medida, con la taurina y forman los ácidos biliares gluco y tauroconjugados. Las sales de estos ácidos, principalmente las sales sódicas, se excretan por la bilis. Las sales biliares ejercen dos efectos importantes en el tubo digestivo. En primer lugar, tienen una acción detergente para las partículas de grasa de los alimentos. Esta acción, que disminuye la tensión superficial de las partículas y favorece la fragmentación de los glóbulos en otros de tamaño menor por efecto de la agitación del contenido intestinal, es la llamada función emulsificadora o detergente de las sales biliares. En segundo lugar, e incluso más importante que la anterior, las sales biliares ayudan a la absorción de 1. Los ácidos grasos, 2. Los monoglicéridos, 3. El colesterol, y 4. Otros lípidos en el aparato digestivo. Ayudan a su absorción mediante la formación de complejos físicos diminutos llamados micelas con los lípidos que, debido a la carga eléctrica aportada por las sales biliares, son semisolubles en el quimo. Los lípidos intestinales son transportados de esta manera a la mucosa para su posterior absorción hacia la sangre. En el capítulo 66 se describe con detalle este mecanismo. En ausencia de sales biliares en el tubo digestivo, se excretarían con las heces hasta el 40% de los lípidos ingeridos, con el consiguiente déficit metabólico por la pérdida de estos nutrientes. Circulación enterohepática de las sales biliares. Aproximadamente un 94% de las sales biliares se reabsorbe hacia la sangre desde el intestino delgado. La mitad lo hace por difusión a través de la mucosa en las primeras porciones del intestino y el resto, por un proceso de transporte activo en la mucosa del íleon distal. Una vez absorbidas, penetran en la sangre portal y retornan al hígado, donde son captadas casi en su totalidad por los hepatocitos durante el primer paso a través de los sinusoides venosos, para excretarse de nuevo a la bilis. De esta forma, el 94% de todas las sales biliares recircula por la bilis. Por término medio, las sales biliares retornan a ella unas 17 veces antes de su eliminación fecal. Las pequeñas cantidades de sales biliares que se pierden por vía fecal son sustituidas por nuevas sales sintetizadas en todo momento por los hepatocitos. Esta recirculación de las sales biliares recibe el nombre de circulación enterohepática de las sales biliares. La cantidad de bilis que el hígado secreta cada día depende mucho de la disponibilidad de sales biliares. Cuanto mayor sea la cantidad de sales biliares presentes en la circulación enterohepática, de ordinario, tan solo 2,5 gramos en total, mayor será también su ritmo de secreción hacia la bilis. De hecho, la ingestión de sales biliares en exceso incrementa la secreción de bilis en varios cientos de mililitros al día. Si una fístula biliar vierte durante varios días o semanas sales biliares hacia el exterior, sin que puedan reabsorberse en el íleon, el hígado aumentará de 6 a 10 veces su producción, incrementando el ritmo de secreción biliar en un intento de recuperar la normalidad. Esto demuestra que la secreción diaria de sales biliares está controlada activamente por la disponibilidad o falta de disponibilidad de sales biliares en la circulación enterohepática. Función de la secretina en el control de la secreción biliar. Además de su gran efecto estimulante de los ácidos biliares para aumentar la secreción de bilis, la hormona secretina, que también estimula la secreción pancreática, aumenta la secreción biliar, a veces hasta más del doble de su valor normal y durante varias horas después de una comida. Este incremento de la secreción se debe, casi en su totalidad, a la mayor cantidad de solución acuosa rica en bicarbonato secretada por las células epiteliales de los conductillos y conductos biliares y no a un aumento de la secreción por los hepatocitos. A su vez, el bicarbonato llega al intestino delgado y se une al procedente del páncreas para neutralizar al ácido clorhídrico del estómago. Por tanto, el mecanismo de retroalimentación de la secretina para la neutralización del ácido duodenal no actúa solo a través de la secreción pancreática, sino que también influye, si bien en menor grado, en la secreción de los conductillos y conductos biliares del hígado. Las sales biliares se forman en los hepatocitos a partir del colesterol plasmático. En el proceso de secreción de las sales biliares, cada día se extraen del plasma de 1 a 2 g de colesterol que pasan a la bilis.
El colesterol es casi completamente insoluble en el agua pura, pero las sales biliares y la lecitina de la bilis se combinan físicamente con él y forman micelas ultramicroscópicas en solución coloidal, como se explicará con mayor detalle en el capítulo 66. Cuando la bilis se concentra en la vesícula biliar, las sales biliares y la lecitina se concentran a la par que el colesterol, manteniéndolo en solución. En condiciones anómalas, el colesterol puede precipitar en la vesícula, induciendo la formación de cálculos de colesterol, tal como ilustra la figura 65-12-65-12. La cantidad de colesterol existente en la bilis depende en parte de la cantidad de grasas ingeridas, ya que las células hepáticas sintetizan colesterol como uno de los productos del metabolismo orgánico de las grasas. Por esta razón, las personas que consumen una dieta con abundantes grasas durante muchos años tienden a desarrollar cálculos biliares. Figura 65-12 Formación de los cálculos biliares. La inflamación del epitelio vesicular, ocasionada en general por una infección crónica larvada, altera las características de absorción de la mucosa vesicular, permitiendo a veces una captación excesiva de agua y sales biliares, aunque a expensas de una concentración progresivamente mayor de colesterol a nivel de la vesícula biliar. En consecuencia, este comienza a precipitar en forma de múltiples cristales diminutos sobre la superficie de la mucosa inflamada que después progresan a cálculos biliares de mayor tamaño. Secreción de moco por las glándulas de Brunner en el duodeno. En la pared de los primeros centímetros del duodeno, especialmente entre el píloro gástrico y la ampolla de Bate por donde los jugos pancreáticos y la bilis llegan al duodeno, existe un amplio conjunto de glándulas mucosas compuestas llamadas glándulas de Brunner. Estas glándulas secretan una gran cantidad de moco alcalino en respuesta a 1. Los estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal, 2. La estimulación vagal que aumenta la secreción por la glándula de Brunner, al mismo tiempo que la secreción gástrica, y 3. Las hormonas gastrointestinales, en especial la secretina. La función del moco secretado por las glándulas de Brunner consiste en proteger la pared duodenal frente a la digestión por el jugo gástrico muy ácido que procede del estómago. Además, el moco contiene una gran cantidad de iones bicarbonato que se suman a los de la secreción pancreática y biliar para neutralizar al ácido clorhídrico del estómago que penetra en el duodeno. La estimulación simpática inhibe las glándulas de Brunner, por tanto, es probable que esta estimulación deje desprotegido al bulbo duodenal y sea, quizás, uno de los factores por los que esta región del tubo digestivo constituye el asiento de úlceras pépticas en la mitad de las personas con úlcera. Secreción de jugos digestivos intestinales por las criptas de Lieberkühn. A lo largo de toda la superficie del intestino delgado existen pequeñas depresiones llamadas criptas de Lieberkühn, una de las cuales se representa en la figura 65-13-65-13. Las criptas se encuentran entre las vellosidades intestinales. Las superficies de las criptas y de las vellosidades intestinales están cubiertas por un epitelio formado por dos tipos de células, 1. Un número moderado de células caliciformes secretoras de un moco que lubrica y protege la superficie intestinal, y 2. Un gran número de enterocitos que, en las criptas, secretan grandes cantidades de agua y electrolitos, mientras que, en la superficie de las vellosidades adyacentes, reabsorben el agua y los electrolitos junto con los productos finales de la digestión. Figura 65-13 Cripta de Lieberkühn, situada entre las velocidades de todas las regiones del intestino delgado y que secreta líquido extracelular casi puro. Los enterocitos de las criptas producen una cantidad aproximada de 1.800 ml/día de secreción intestinal, formada casi en su totalidad por líquido extracelular puro con un pH ligeramente alcalino, del orden de 7,5 a 8. Las vellosidades absorben esta secreción con gran rapidez, pero esta circulación de líquido desde las criptas a las vellosidades aporta un vehículo acuoso para la absorción de las sustancias del quimo que entran en contacto con las segundas. Así pues, la función primordial del intestino delgado consiste en absorber los nutrientes y sus productos digeridos para verterlos a la sangre.
El mecanismo exacto responsable de la importante secreción de líquido acuoso en las criptas de Lieberkühn no está claro, aunque parece haber al menos dos procesos secretores activos, una secreción activa de iones cloruro en las criptas y una secreción activa de iones bicarbonato. La secreción de estos dos iones produce un arrastre eléctrico de iones sodio de carga positiva a través de la membrana y también al líquido secretado. Por último, el conjunto de los iones provoca el movimiento osmótico del agua. Enzimas digestivas contenidas en la secreción del intestino delgado. Cuando se recoge la secreción del intestino delgado sin restos celulares, apenas si contiene enzimas. Sin embargo, los enterocitos de la mucosa, sobre todo los que cubren las vellosidades, poseen enzimas digestivas que digieren sustancias alimenticias específicas mientras las absorben a través del epitelio. Estas enzimas son, 1, varias peptidasas, que fraccionan los pequeños péptidos en aminoácidos, 2, 4 enzimas que descomponen los disacáridos en monosacáridos, sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa, y 3, pequeñas cantidades de lipasa intestinal, que escinde las grasas neutras en glicerol y ácidos grasos. Las células epiteliales de la profundidad de las criptas de Lieberkühn se dividen continuamente por mitosis y las nuevas células migran gradualmente a lo largo de la membrana basal hacia el exterior de las criptas y en dirección a la punta de las vellosidades, de forma que el epitelio velloso se regenera de manera constante y forma nuevas enzimas digestivas. Cuando las células de las vellosidades envejecen, se desprenden hacia las secreciones intestinales. El ciclo vital de cada célula del epitelio intestinal es de unos 5 días. Este crecimiento rápido de nuevas células permite asimismo la reparación continua de las escoriaciones que afectan a la mucosa. Regulación de la secreción del intestino delgado, estímulos locales. Con mucho, los factores más importantes para la regulación de la secreción del intestino delgado son varios reflejos nerviosos entéricos locales, sobre todo los iniciados por los estímulos táctiles o irritantes que produce el quimo en el intestino. Secreción de moco. La mucosa del intestino grueso, como la del delgado, tiene muchas criptas de Lieberkühn, pero, a diferencia de la de aquel, carece de vellosidades. Además, las células epiteliales apenas secretan enzimas digestivas. De hecho, contienen células mucosas que solo secretan moco. Este moco contiene cantidades moderadas de iones bicarbonato secretados por unas pocas células epiteliales distintas de las productoras de moco. La secreción de moco está regulada sobre todo por la estimulación directa de las células mucosas de la superficie interna del intestino grueso y por los reflejos nerviosos locales que se originan en las células mucosas de las criptas de Lieberkühn. La estimulación de los nervios pélvicos de la médula espinal, que transportan la inervación parasimpática al espacio comprendido por la mitad a las 2/3 partes distales del intestino grueso, produce igualmente un aumento notable de la secreción de moco que, como se vio en el capítulo 64, se combina también con un incremento del peristaltismo cólico. Durante una estimulación parasimpática extrema, a menudo secundaria a trastornos emocionales, puede secretarse en el intestino grueso tal cantidad de moco que la persona acaba expulsando moco viscoso incluso cada 30 minutos. El material fecal acompañante de este moco es escaso o nulo. El moco del intestino grueso protege a su pared frente a las escoriaciones, pero, además, proporciona un medio adherente que mantiene unida la materia fecal. Asimismo, protege la pared intestinal de la gran actividad bacteriana existente en el interior de las heces y su alcalinidad. Por último, el moco y la alcalinidad de la secreción, un pH de 8, debido a la gran cantidad de bicarbonato sódico, ofrecen una barrera que mantiene los ácidos fecales alejados de la pared intestinal. Diarrea por secreción de agua y electrolitos como respuesta a la irritación siempre que se produce una gran irritación del intestino grueso, como sucede en las enteritis debidas a infecciones bacterianas agudas. La mucosa secreta grandes cantidades de agua y electrolitos, además de la solución viscosa normal de moco alcalino. Con ayuda de esta secreción se diluyen los factores irritantes y se estimula el rápido progreso de las heces hacia el ano. El resultado es la diarrea, con pérdida de grandes cantidades de agua y electrólitos.
Al mismo tiempo, la diarrea arrastra los factores irritantes y contribuye a una recuperación más rápida de la enfermedad. Allen A. Flemstrom G. Gastroduodenal Mucus Bicarbonate Barrier,